Bendiciones para hoy, mis amados de Dios. Estamos en la psicosis ahorita de la pandemia mundial del coronavirus, COVID-19. El Señor siempre nos tiene una palabra adecuada. ¿Qué es esto del COVID? Bueno, ya lo hemos hablado un poquito en otro video. La Biblia lo refleja como una peste, o como una plaga, ¿verdad? Históricamente en el mundo ha habido muchas enfermedades, muchas plagas. Sin embargo, la Biblia es clara, la Biblia nos refiere también a algunas desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento tenemos plagas, pues las más conocidas, por supuesto, son las de previas a la salida de Egipto del pueblo de Dios. 10 plagas mandó Dios por la dureza de los corazones, en ese caso de los egipcios. Hoy es la dureza de los corazones del mundo entero. El mundo entero está endurecido. Entonces, la gente no voltea a ver a Dios, no quiere saber de Dios, porque la gente sabe perfectamente que el tener un encuentro con Dios es un asunto de disciplina, y a la gente no le gusta la disciplina, a nadie le gusta la disciplina, ni chicos ni grandes. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Este mensaje se titula Coronavirus, fin del mundo. ¿Es el COVID-19 el fin del mundo? Pues para unos sí, pero vamos a ver qué dice la Escritura, porque hay controversia siempre, como en todo, ¿verdad? Unos dicen sí, otros dicen no, otros dicen me vale y sigo mi vida como quiera, y tampoco está correcto. Vamos a ver la Escritura que nos dice. Vamos a Mateo 24. Ahí Jesús nos da un panorama de las señales, fíjense bien, dice antes del fin. Mateo 24, versículo 3, dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Fíjense bien, el interés de la gente, y aquí aún de los propios discípulos, les interesaba mucho saber cuándo va a ser el fin del mundo, cómo va a ser, para que la gente tome medidas no sé, de supervivencia, de salvación, irse a Júpiter, a Marte, a la Luna. Es lo que pretenden ahora, ¿no? Colonizar Marte y tratar de hacer fraccionamientos en la Luna, por si la Tierra revienta, vámonos a otro lado. Entonces, fijan la dureza del corazón de los humanos. El humano no busca a Dios. Entonces, vamos a ver aquí qué dice. Seguimos el versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Ojo, aquí somos engañados por infinidad de doctrinas, ¿verdad? O de ciencias o de corrientes. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis, aquí empieza, señales. Bueno, señales, vendrán muchos falsos, ¿verdad? Muchos que hablando en nombre de Cristo van a engañar. O sea que en la misma iglesia engañan a los feligreses, ¿verdad? De todas las denominaciones y de todas las religiones. Entonces vienen las señales, porque vendrán, dice en el versículo 5, el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis,
porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Guerras y rumores de guerras. Hemos oído guerras. Aquí en este siglo seguimos oyendo de guerras. El siglo pasado, pues la más tremenda fue la Segunda Guerra Mundial y le tiene mucho miedo la gente a una tercera guerra mundial. Bueno, Jesucristo lo anunció hace más de 2000 años que habrá rumores, habrá guerras, rumores de guerras. Sí, rumores es de que, órale, dice el presidente de Estados Unidos, cuidado conmigo, no se metan con Estados Unidos. Y Rusia también se prende, ¿verdad? Y las potencias y los países europeos se ponen también a afilar sus misiles, y el Medio Oriente es un polvorín, ni se diga, ¿verdad? En fin, entonces esto está anunciado, o sea, es señal de que cuando hay rumores, aunque no haya guerras, nada más el simple rumor ya aterroriza a la gente, ¿verdad? Y después si hay guerra, pues todavía peor. Entonces el versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, ojo, esto es lo que nos compete el día de hoy, pestes, o sea, el coronavirus, el COVID-19 es una peste. Habrá pestes y hambres, o sea, esto va a traer hambre también, el COVID va a traer hambre porque la economía se va a desplomar. Y terremotos en diferentes lugares. Acabo de oír que hubo terremoto en ¿dónde hubo? Ay, en Croacia, por ahí. O sea, en plena crisis del coronavirus, terremoto, ¡pras! Aquí, para que la gente, o sea, son llamadas de parte de Dios, ¿verdad? Y nosotros, pues el terremoto que tuvimos el año antepasado, dice el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Ojo, ahí subrayenle, principio de dolores. Ahorita lo vamos a enfocar. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto ya es estrictamente para los creyentes. A los creyentes, como un servidor, nos quieren matar, o sea, no literal, no es literal, sino que nos dicen, estás loco, estás demente, estás tocado el cerebro. Esto es una situación de medicina, es un virus, es un o sea, le quieren dar connotación científica, le quieren dar una explicación. Entonces, cuando nosotros hablamos de estas cosas que están profetizadas y que el coronavirus no es sino una de las tantas plagas que ha habido y que seguirán habiendo hasta el fin de los tiempos. Después les voy a hablar un poquito de los escenarios que vienen. No creas que la cosa aquí, esta plaga se va a resolver. Pero van a venir otras. En los 80 vino el VIH. La gente estaba igual de apanicada que hoy. Y entonces hubo una abstinencia total en cuanto a sus prácticas sexuales, ¿verdad? Hoy, pues también ya la sexualidad está restringida porque no puede haber, la distancia entre gentes es de 1 metro a 2. O sea que relaciones sexuales se acabaron, aún en los matrimonios, ¿eh? Pero eso desde la perspectiva o desde la indicación sanitaria, ¿verdad? Sanitaria o de la autoridad sanitaria, que por cierto la Biblia también nos dice, sujetaos a toda autoridad terrenal, dice, porque además es emanada de Dios, o sea, viene de Dios, las autoridades las pone Dios, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro asuntito, después lo trataremos por ahí del mes de septiembre, que es cuando hablamos más de los gobernantes o de los gobiernos. Entonces dice, y todo esto será principio de dolores, versículo 8, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esto ya es para los creyentes en Cristo, no para todos los cristianos, porque el mundo cristiano pues está dividido en tres grandes
ramas o pseudo religiones, ¿verdad? O divisiones, ¿verdad? Que es la Iglesia católica, la Iglesia ortodoxa y la Iglesia protestante. Los cristianos, que nos llamamos ahora cristianos, pues somos los que pertenecemos más bien a la corriente o al cristianismo reformado, que fue ahí en el año 1500 y fracción, 530 por ahí, cuando hubo una revolución en lo que compete a la parte religiosa, ¿verdad? Y esto fue originado precisamente por las 95 tesis que plantó Martín Lutero en la Catedral de Wittenberg. Él, siendo un teólogo importantísimo, clero de la Iglesia, pues, de Roma, ¿verdad? Con sede en Roma, se da al estudio del Nuevo Testamento y empieza a plantar una serie, a escribir sus tesis, y son 95, y las pone en esa catedral como una forma de protesta. Pues se le conoce como protestantismo, porque Martín Lutero fue el gestor y protestó de alguna manera contra lo que se hacía en la iglesia, que era contrario en 95 cosas, no en una, en 95 cosas que él encontró, ¿verdad? Y entonces lo planteó a todos sus superiores y todos lo quisieron silenciar. Entonces se hizo una revolución y está plasmada en la historia universal. Se llama la época de la Reforma. Ahí lo pueden leer. O sea, esto no tiene que ver tanto con religión, sino históricamente es un hecho registrado, así como el nacimiento de Jesucristo está en los libros de historia, no nada más está en la Biblia. Y entonces, tan importante es el nacimiento de Cristo que la historia de la humanidad se divide en antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Bueno, entonces dice aquí que para los cristianos vamos a ser aborrecidos, vamos a ser muertos. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea, el seguir a Jesucristo, que no te la vendan tan barata, de que vas a recibir tu bendición. El seguir a Cristo es un camino difícil, él mismo lo dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. O sea, es un camino difícil, porque la gente nos va a desechar, nos va a odiar, nos van a aborrecer, dice aquí, incluso a matar en términos de que te van a desechar, ¿verdad? Ya se dio en tiempos de Jesucristo, los apóstoles, la iglesia apostólica, por eso se llama iglesia apostólica, no la falsa de hoy, que hay muchos apóstoles, esos son falsos. La iglesia apostólica es la de los 12 discípulos que estuvieron cercanos a Jesucristo y que él mismo los nombró. Entonces, para ser apóstol, tuvieron que haber sido nombrados por Cristo, no ahora que se autodenominan apóstoles, ¿verdad? Son falsos, por eso aquí lo dijo un poquito antes, vendrán muchos falsos. O sea, es una señal del fin de los tiempos. Y concretamente dice aquí el versículo 10 muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, ahorita, a propósito de esta pandemia, pues se van a levantar muchos falsos, diciendo que acá tienen la cura, etcétera, etcétera. Aquí yo el título que les di es, pues, precisamente, ahorita les vamos a llevar hacia dónde es la cura, ¿verdad? Entonces dice el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea, son características. La gente no le importa nada más que su propia persona ahorita. Ya ni sus hijos, ni sus esposos, ni nada, porque con este coronavirus ya no puede haber ni contacto. No puedes abrazar a tus hijos, no puedes besar a tu esposa, a tu esposo.
por el miedo, por la psicosis, ¿verdad? Bueno, pero son falsos, ¿no? Dice el versículo 13, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Y el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, ¿sí? Ya vimos el escenario, o sea, el fin sí viene, eso es inminente. Por supuesto que viene, aquí está anunciado. En el Apocalipsis viene desmenuzado cómo va a ser ese fin. Si te espantas ahorita del coronavirus, vete a leer Apocalipsis y vas a ver el horror que viene. Y no creas que es un asunto ni de Satanás, vaya. Aquí Satanás no tiene vela en el entierro, ¿ves? Es cuando cuando suenan las trompetas. En el capítulo 11, versículo 15 de Apocalipsis, dice la séptima trompeta, pero eso no lo vamos a ver hoy. Bueno, entonces, enfocándonos, dijo Jesús, son señales, porque le preguntaron, dinos las señales y dinos cuándo va a ser el fin. Él dijo, todavía no es el fin. Antes del fin tiene que haber todos estos padecimientos, ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Te lo has preguntado? Si Dios es amor, ¿por qué la humanidad tiene que padecer? Bueno, pues siempre les pongo el ejemplo de Adán y Eva porque es lo que más conoce el mundo. La historia de la relación estrecha de Dios con su creación y luego el divorcio total. La separación. ¿Por causa de qué? De la desobediencia. Bueno, pues hoy tenemos lo mismo, exactamente lo mismo, y Jesús lo dijo. Igual aquí viene en Mateo 24, dice que estamos como en los tiempos de Noé, donde la gente nada más está interesada en comer, beber, casarse y descasarse. ¿Sí? O sea, hay una carrera de la humanidad hacia obtener satisfactores, principalmente económicos, para de ahí obtener o saciarse de todas sus concupiscencias, dice la Biblia, o sus placeres. La gente lo que busca hoy es apaciguar la carne. O sea, decimos por ahí, darle vuelo a la hilacha. No en todos los casos son darle vuelo a la hilacha, sino que cada quien busca su placer. ¿Sí? Unos en la comida, otros en adicciones al cigarro, al alcohol, a la televisión, a las películas, a los juegos de video, a los juegos de azar o casinos, otros a la sexualidad, y de la sexualidad pues se deriva todo lo que es ilícito. La sexualidad no es mala, la que es mala es la que está tipificada como ilícita, no grata a Dios, que es lo que más se practica precisamente en estos tiempos, ¿verdad? Entonces, si estamos entendiendo el mensaje, ¿es el fin o no es el fin el coronavirus? La gente ahorita está apanicada y piensa que el coronavirus es el fin de la humanidad porque nomás de acercarte tantito te puedes contagiar. Y sí, puede ser. Te puedo traer una referencia por ahí del 1500 también, que una peste, la peste negra, la peste bubónica, para que veas que ha habido muchas. Pues esa peste bubónica arrasó con la tercera parte de la población mundial. Era un pánico peor que el que hay ahorita, porque ahorita te dicen métete a tu casa y no te pasa nada. Te metes y ahí estás. Y sí, pues evitas el contagio. ¿Qué pasó con el VIH? Pues descubrieron que usando preservativos se evitaban los contagios. Entonces la gente de primera instancia se refrena de sus prácticas no gratas a Dios, pero luego encuentran la cura y esto vuelve a lo mismo. Entonces hoy el coronavirus nos pone un estate quieto, pero la ciencia, que siempre se los digo, la medicina
que es parte de la ciencia y que Dios la puso a disposición del hombre también, porque sabía que el hombre no iba a estar precisamente de la mano de Dios, sino que se iba a revelar y Dios lo iba a tener que sacar de su presencia, que fue lo que pasó en el huerto del Edén. Dios los expulsó del Edén, cerró el Edén y ya les había puesto ese árbol que les dijo, pues no lo coman, no coman de él, pero si comen de él, pues van a adquirir primero una muerte, pero es una muerte sí física, porque ahí Dios recortó o estableció un tiempo de vida, porque recordaremos que Adán y Eva eran semejantes a Dios también en la inmortalidad. Entonces Dios recorta la vida de Adán y Eva y de toda su descendencia. Entonces ya no son eternos, ahora son, o ya no son inmortales, porque eternos sí, vamos a la eternidad. Ya no son inmortales, sino que van a tener que enfrentar la muerte física después de una cierta edad. Entonces todos tenemos que llegar a esa parte, a menos que antes nuestro Señor Jesucristo venga al rescate de su iglesia. Eso es lo que se conoce como el arrebatamiento, o también le han llamado el rapto de la iglesia, pero bueno, ese es otro tema, y no lo vamos a tratar hoy, sino que hoy nos estamos enfocando a si es el fin o no es el fin. Pues la Biblia es clara y dice, no es el fin, no es el fin, no es el fin, porque son pestes, son los escenarios previos al fin. ¿Cuánto va a tardar el fin? No sabemos. El mismo Jesucristo dijo, ni yo ni los ángeles sabemos. Entonces, que nadie te engañe, que ningún profeta, ningún pastor, ningún falso maestro te venga y te diga, en el 2000 y pico se acaba el mundo. No, porque ni Jesucristo dijo. Lo que sí es un hecho es que estas señales, cuando se cumplan todas estas señales, entonces dijo él, ahí es el fin. ¿Sí? Lo acabo de leer, ahí es el fin. Dice, de las últimas, dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevera hasta el fin será salvo. Y será predicado, ojo, este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, esta es la última de las señales, que cuando el evangelio de Jesucristo, el verdadero, ¿verdad?, de que Él es la resurrección y la vida, y Él, aunque estés muerto, dijo Él, vivirás si crees en Él. Ese es el verdadero evangelio. Jesucristo vino a dar su vida por todos los humanos, por toda la raza humana. ¿Qué falta? Que la raza humana se acerque y diga, quiero ese sacrificio. Lo que celebramos en Semana Santa, recordamos la muerte de Jesucristo, pero la mayoría de la gente lo ve como un hecho atroz, un hecho sanguinario, un hecho pues por demás injustificado. El mismo Poncio Pilatos dijo, yo me lavo las manos, son ustedes los judíos los que lo están condenando, porque él no vio maldad. O sea, él se convirtió a Cristo, fíjate, Poncio Pilatos se convirtió en Cristo. ¿Dónde está Poncio Pilatos? Allá arriba. Entonces, conclusión, ¿es el coronavirus el fin del mundo? Les dice aquí que no, porque vendrán pestes, una y otra vez, terremotos, hambres, guerras, rumores de guerras, y lo demás, la apostasía de la iglesia, falsos profetas, falsos maestros, que ya lo vemos, hay iglesias ahora, ¡puf!, como Oxxos hay casi en cada esquina, y unos te dicen una cosa, otros te dicen otra, y la gente no sabe ni para dónde, porque la gente no es capaz de agarrar una Biblia y empezarla a leer, y para leerla no hay que empezar por Génesis, hay que empezar por el Nuevo Testamento para que entiendas el regalo de Dios. El regalo de Dios. Ahora, si te da el coronavirus, no importa que te dé, no importa que la gente se muera. El problema no es morir, el problema es morir sin
que hayas recibido a Cristo Jesús como tu Señor y Salvador. Con eso terminamos. No estamos en el fin todavía, estamos entrando, dijo Jesús, a los dolores de parto. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando la mujer va a dar a luz, primero le viene un gran sufrimiento. Un gran sufrimiento porque vienen los dolores de parto. Los dolores de parto, las contracciones, le llaman, ¿verdad? Los médicos contracciones. Y ya la mujer siente que se muere y todavía no, y dicen los médicos, todavía no, falta dilatación, falta esto, y puede la mujer estar 3 horas, 4 horas, 10 horas, 12 horas, 24 horas. En esa situación, en esos dolores de parto. Por eso Jesucristo lo compara con dolores de parto, ¿ves? O sea, Jesucristo nos pone ilustraciones que podamos entenderlas. Las mujeres que han tenido hijos, pues quizás lo entiendan, los hombres, pues no sabemos qué es eso. Pero imagínate si has tenido una esposa y has estado cerca en los momentos previos a su paridez, pues verás el sufrimiento, entonces tú vas a sufrir con ella también. Yo lo he visto y es tremendo. Tú dices, no, ya que nazca la criatura, para que deje de sufrir la mujer. Bueno, pues la humanidad va a entrar o está entrando ya en esos dolores de parto. O sea que ni te aflojes tantito, porque no creas, sí van a encontrar la cura. Y si tú clamas a Dios y si tú recibes a Cristo, la sangre de Cristo, la sangre del Cordero, te va a limpiar y te va a evitar cualquier mal. Esa es la cura. ¿Sí? Amén. Entonces, con eso concluimos. Les pido, les suplico que entren hoy los que no han recibido a Cristo, que lo hagan hoy y que se tranquilicen. Sí hagan las medidas que dicen los diferentes gobiernos, porque también Dios lo instruye, ¿verdad? Sujétate a las autoridades, ¿verdad? Entonces no andes ahí jugándole al vivo, de que a ti no te pasa nada, porque muchos que dicen, no, a mí no me pasa nada, y no. Toma recato, dice la Biblia de mí, sé prudente, ¿sí? Tienes que ser prudente, no te aloques, no quieras hacer tu vida común y corriente. Hoy es día de cuarentena, estos son tiempos de cuarentena. Aquí en México pues no está muy marcada, dijeron 15 días, pero así, unos sectores sí trabajan, otros no. En otras partes del mundo es radical, toque de queda, etcétera. Nosotros estamos en México, pues acatamos la disposición de México, pero lo más importante es que recibas a Cristo hoy. Si lo quieres hacer, dile, Señor Jesús, creo en ti como el Mesías, como el Hijo de Dios, como el Salvador del mundo y ahora como mi Salvador personal. Te quiero pedir perdón, Señor, porque he sido duro, porque quizá otra vez he escuchado de ti, pero no he querido creer en ti. Te pido que perdones todos mis pecados, porque sí he pecado y mucho, y que ahora tú, Jesús, me inscribas en el libro de la vida. Creo que tú diste tu vida para que yo viviera y quiero ese regalo, no lo entiendo, no lo comprendo, lo recibo por gracia. En tu nombre poderoso, Cristo Jesús. Amén. Haz esa oración, repítela, arrepiéntete de tus pecados, o sea, pídele perdón, arrepiéntete y no vuelvas, porque no nomás es recibirlo, sino que ahora debes de nacer de nuevo, debes de llevar una vida nueva. Que Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. No es el fin todavía, no es el fin. El coronavirus es una de las tantas plagas que han venido y que seguirán viniendo, y aún no es el fin. Que la sangre del Cordero los cubra en Cristo Jesús. Amén.